Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en tu programa Sucesos de Oaxaca desde Periodismo, Libertad y Expresión, Asociación Civil. Como los días miércoles que nos hemos dado cita para platicar, dialogar, en mi caso, para aprender y conocer sobre el papel, el trabajo, la trayectoria que han realizado en 10, 15, 20, 30 años y más, desde luego, los diferentes periodistas que han contribuido a documentar, le han dado voz a las diferentes personas y sectores que no la tienen y que desde luego ese trabajo, esas investigaciones son muy valiosas, pues a través del tiempo podemos conocer cuál era la problemática de hace 10, 15, 20, 30 años, que al final es muy parecida a lo que estamos viviendo. Esta es la segunda parte de la entrevista al periodista Luis Ramírez y desde luego me acompaña en la conducción Claudia Martínez Sánchez. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Juan. Pues bueno, aquí retomando este privilegio que tenemos de que nos comparta con toda la... Luis, muchísimas gracias por aceptar esta segunda parte donde tú nos vas a narrar cómo llegas al periodismo, empiezas en el periódico Noticias con un señor como don José Martínez Bastida, mi padre, y de ahí, bueno, luego te vas a Presente de Oaxaca cuando es la ruptura de José Noticias. Martínez Bastida con el Noticias y te sale una propuesta para irte a trabajar como reportero al periódico El Día en la Ciudad de México y esas vueltas que da la vida, fuiste profeta en tu tierra. Tú estabas en la Ciudad de México, habías trabajado en ese estacionamiento donde dormías en un carro, mantuviste a tu familia, a tu madre, a tus hermanas, llegas al periodismo después del sismo del 85 y regresas a la Ciudad de México ya con la investidura de un excelente, excelente reportero. Pues, sí, la verdad, el regreso a México para mí significó uno de los más grandes retos en mi vida. ¿Por qué? Porque, primero, era un compromiso personal que yo tenía, ¿no? Pero además, ya a diferencia de la primera vez que estuve en México de joven, pues esta segunda vez ya tenía yo familia. Entonces, yo iba a jugarme todo por el todo, ¿no? Entonces, como me dijeron por ahí, o tú vuelas alto o tú te caes, tú lo sabes, ¿no? Entonces, eh, llegué con el afán de destacar, pero la verdad, pues llega uno a un mundo desconocido donde pues nadie te conoce. Ahí, yo creo como en todos lados, ¿no? El gremio es muy cerrado, ¿no? En cada entidad, en cada lugar, en cada estado, el gremio es muy cerrado. Entonces, yo llegué como coordinador del suplemento del campo en el periódico El Día, se llamaba ah, El Campo al Día, se llamaba el suplemento. Yo ahí tenía que hacerla de reportero, de editor, de conseguir la publicidad, o sea, yo hacía todo en el suplemento. Y pues la primera vez que me dice el director general, Luis, una conferencia de prensa el lunes en la zona rosa, en tal restaurante, yo preguntando llegué, pues nadie me conoce, así como bicho raro, ¿no? Y yo dije, híjole. Hice mis preguntas, me acuerdo que era con el secretario de Reforma Agraria, con Arturo Warman. Y hice mis preguntas, después empecé a trabajar. Decían, ¿y quién es? ¿Quién es? Pero ya uno que otro. ¿Y tú de dónde eres? No, pues yo soy reportero del día, vengo a hacer el suplemento al campo. Ya, estaban muy reticentes los compañeros, yo lo noté y así hacían sus grupos y todo. Y a mí me dejaban, me aislaban, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, a mí me gusta trabajar solo, no en grupo. Yo agarraba, solo me iba a buscar mis entrevistas, empecé a hacer mis contactos con me fui a las organizaciones agrarias, en México, me fui a la CNC, a las otras organizaciones, al Consejo Agrario Nacional, empecé a buscar, empecé a ver mis temas. Afortunadamente, eso de ir trabajando solo, un día llego a Conasupo
Y no sé, por horas del destino, me contacta el secretario general del sindicato de CONASUP y me dice, ¿tú eres del día? ¿Tú eres el que hace el suplemento? Digo, sí. Dice, ¿puedo platicar contigo? Sí, le digo, hoy tenemos aquí muchas denuncias así, así, así. Ay, pues que para mí la noticia, las publiqué, me gané su confianza. Vieron lo que publiqué, yo me gané su confianza. Cuando un día me llaman y me dice, oye, ¿puedes venir a la oficina del sindicato? Dice, te voy a dar una exclusiva, ¿eh? Eso nadie lo tiene. Desaparece con la SUP. Cierra con la SUP. ¿Cómo le digo? ¿Y esto qué representa? Y yo, no, pues fue mi nota de 8 en el suplemento. Y esa nota yo la saqué el miércoles. Proceso la sacó el lunes siguiente. Después me fui hubo un tema ahí de en Hidalgo, eh, hubo una vejación a indígenas, entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una investigación y dio el resultado de la investigación, pero antes de que lo hiciera público, llegué yo a Derechos Humanos y con tanta suerte que me dan el expediente, todo el expediente. Dije, no, pues, pero ya tenía yo otra nota importante para hacer. Y dije, no, esto lo reviento para mi próximo número. No, hombre, proceso que lo revienta. Yo aparecí el miércoles, el proceso lo reventó el lunes. Me ganó la nota, pero yo ya la tenía. Pues. Entonces me di cuenta, cuando uno trabaja solo, cuando uno va a buscar la información, cuando uno se mete a investigar, pues logras tener, o sea, lo que tú necesites, lo que tú, logras desarrollar muchos temas ahí, ¿no? Entonces, eh, el suplemento empezó a crecer. Sí, yo creo que hice un buen papel ahí en el suplemento del Agro al Día, pero llegó un momento de crisis en el periódico y desaparecieron todos los suplementos, porque era un suplemento de salud el lunes, suplemento de política el martes, suplemento del campo el miércoles, y así era uno de cultura el viernes, era uno cada día de la semana. Desaparecieron los suplementos y me dicen, no, pues te bajas a la redacción a reportear. Entonces, como yo trabajaba en la fuente del campo, pues me dieron la fuente agropecuaria. Ya conoces, ya estaba yo encarrerado más en el tema del campo, ya tenía yo contacto. Entonces, estuve reporteando como 3 meses y de repente un día me dice, me mandan a cubrir un evento de donde una conferencia que iba a dar el director general, José Luis Camacho. Y yo dije, bueno, pues era a las 6 de la tarde, yo llegué a las 5, digo, porque va el director general, no, no. Y cuando llegué ya estaba el director, no, se daba vueltas, se paseaba. Cuando me dice, Luis, qué bueno que lo veo, dice. Usted ya ha manejado gente, ¿verdad? Usted ya ha trabajado. Le digo, ya, señor Camacho. Bueno, dice, necesito un jefe de información. Dice, lo voy a poner a prueba a usted y a otro compañero que cubría la fuente obrera. Dice, si dice que me dé resultados en los primeros 15 días, él se va a quedar como que con información. ¿Está usted de acuerdo? Le digo, sí, sí, señor. Estuvo mi compañero en su primera semana y yo empecé en mi primera semana, a la siguiente semana empecé mi semana y el segundo día, el tercer día me llama a su oficina el director, me dice, ¿sabe qué, Luis? Se queda usted como jefe de información, porque yo ya traía una estructura de dar órdenes de trabajo, de todo, lo que aprende uno acá, pues, ¿no? Pues sí. Entonces, se queda usted como jefe de información. Bueno, ya me quedé. Pero ya empezaba a haber problemas, como era cooperativa, y él un día viaja a Estados Unidos, porque él buscaba siempre cómo hacer, atraer inversión para el periódico. Y resulta que un día que se va de viaje a Estados Unidos,
el día exactamente que él venía aterrizando era un sábado. Y yo estaba en la redacción haciendo mi trabajo cuando veo que empiezan a llegar compañeros que descansaban ese día sábado. De por sí sábado la redacción estaba muerta en las tardes. No, vi que se empezó a llenar de compañeros. Y dije, "Mira, qué milagro". Y de repente veo que empiezan a tapizar la redacción de convocatorias. Y en eso me acerco y veo, no, pues el primer punto, destitución de José Luis Camacho. Segundo punto, destitución de los subdirectores. Entonces mm, me llegan y me dicen, señor Luis, vamos a tener una asamblea, los cooperativistas, le pedimos que salga por favor de su oficina porque vamos a cerrar con llave. Sí, le digo, yo no saqué yo nada, yo así como estaba me salí, nunca me imaginé qué iba a traer de consecuencia esto. Y ahí me tuvieron. Este, pero en eso se me acerca el de mantenimiento y me dice, ¿ya le avisaste al señor Camacho? Le digo, pues es que no me dio ni tiempo, yo no sabía qué cosas hasta ahora. Vente, me dice, y me mete por unos pasillos ahí. Me lleva a un cuartito donde tenía televisión, su cama y su teléfono ahí. Marca, le dice. Que le marco. Le digo, señor Camacho, fíjese que llegaron a Asamblea. pegar convocatoria. Ahorita en este momento hay una asamblea extraordinaria. Y el primer punto es su destitución. ¿Cómo? Desde ahorita voy para allá. Cuando él llegó, ya estaba todo, ¿Ya no lo dejaron entrar? ya no, porque ya estaba todo lleno de patrullas. Toda la manzana estaba rodeada de patrullas. Y la verdad, estos compañeros que hicieron el movimiento tenían el respaldo del PRD. O sea, era un tema político, Un golpe de pues. Estado por intereses Exacto. políticos que Con no tenían intereses, nada que ver ni con la con el libertad de periodista, expresión, ni con exacto. los derechos laborales. Pero bueno, eso se volvió como una práctica común para quedarse con los medios de comunicación, ¿no? Lo vimos aquí con El Después, Sol de Oaxaca, de Ricardo Hernández Casanova y Gloria Villacaña, Villacaña. ¿no? Que bueno, ahí nuestro amigo Isaac movió un sindicato también y al final se quedaron con el periódico, lo vimos pues incluso en el Noticias y después en el Sur, o sea, esa simulación, ¿no? Que utilizaban sindicatos o derechos laborales para poder hacerlo. ¿Tú lo viviste? Pero aquí fue muy directo la intervención, la injerencia de un partido político que estaba en el poder en ese entonces en la Ciudad de México. ¿Quién era el regente? El regente no era si no me equivoco, era el primer jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas. Tenían el control de todo. No tenía el ¿Y control la de línea todo. del periódico, cuál era en ese momento? Era de izquierda, el periódico siempre fue una línea de izquierda, ¿no? Siempre fue. Ya desde entonces peleaban los que dicen que luego son de la misma camada y que a la hora de los intereses sacan Pero, las garras, ¿no? por ejemplo, pero ahí se hicieron grandes periodistas, ¿eh? Ahí pasaron grandes periodistas. López Dóriga, ahí pasaron escritores, escritores importantes. Entonces, yo creo que, bueno, cuando estaba Socorro Díaz como directora, ella se apegó mucho al PRI, incluso fue senadora del PRI. Cuando llega José Luis Camacho a la dirección, él ya toma un rumbo periodístico, netamente periodístico, le da el enfoque periodístico, y estaba tratando de que el periódico resurgiera, retomara su camino cuando llega esta jugada. Entonces, ¿Algún interés tocó? pues, Por eso es que decidieron, ¿no? entonces, cuando al otro día, pues ahí me pasé yo toda la noche. Ahí me dieron las 4 o 5 de la mañana. El otro día aparece en el periódico una lista con fotos de compañeros reporteros que habían corrido. Y era gente muy valiosa, pues, ¿no? Entonces, ¿Tú estabas entre los corridos? no, no. Yo en ese momento era el jefe de información, pero no aparecía en la lista. Todavía me acuerdo que entró el hijo de Enrique Ramírez Cisneros, y me dice Enrique, Luis, ¿tú sabes si te quedas o te vas? Dice, porque a ellos nada más les dieron permiso de entrar por sus cosas y sacar. Dice, ¿tú sabes, Luis, si te quedas o te vas?
Le digo, sí, Enrique, le digo, pero a mí no me han corrido, no, yo voy a esperar que me corran para que yo pueda proceder. Pues sí. Y y al otro día mis compañeros ya no los llegaron a enterar. Y por ejemplo era Carolina Ramírez, que después se fue a Reforma. Adrián Castillo de los Cobos, que era reportero, era muy buen reportero. Él ahorita es el director editorial de La Razón. Estaba Rafael Morales, que después estuvo en Novedades. Y por él es que llego yo a Novedades. Entonces, eh, total que corren a la mitad de la plantilla de reporteros. Y ya yo a partir, ay, como a las 12 del día, este, abre mi oficina y llega ya el nuevo presidente del Consejo de Administración con otros dos compañeros y me sientan, me hacen como un juicio sumario, ¿no? Oye, que tú le dijiste a Camacho que, digo, no, yo ni sabía qué cosa estaban haciendo. Y yo me mantuve en mi no les tenía yo por qué dar explicaciones. Ah, bueno, pues a partir de ahora, te informamos que el jefe de información es fulano. Tú te vas a reportear. A partir de mañana estás reporteando. Vas a cubrir educativas. Ah, bueno. Entonces me puse a trabajar en educativa. Dije, mientras a mí me paguen, como yo tenía un salario mm, más alto que el reportero común, por lo que era yo coordinador de un suplemento. Entonces, al volverme yo reportero, ya no me podían bajar mi salario, entonces me lo mantuvieron, pues. Y ya cuando ya no me sentía yo a gusto, y un día que llego a la casa, me dice mi esposa, me dice, Luis, oye, te estuvieron llamando urgente, dice, a la casa de tu prima, que te reportes mañana con esta persona. Y me da el nombre. Y dice subdirector de Preconovedades. Tempranito que me reporto. Y me dice, sí, Luis, dice, te espero en el Café La Habana para platicar, me interesa platicar contigo. Dice, me habló Rafael de ti. Sí, señor, le digo. Llegué, platicamos, y dice, mira, yo necesito un jefe de información, pero yo te prefiero, dice honestamente, como reportero, dice. Déjame ver, tuvimos como 3, 4 pláticas. Ese proceso me tardó como 2 meses, ¿eh? Como 2 meses porque tuve que pasar por tuve que tener el visto bueno del sindicato. Presenté examen en el sindicato. Tuve que tener visto bueno de la empresa. Este, bueno, una serie de requisitos. Filtros, ¿no? Todo, filtros. Todo lo pasé. Y ya cuando en eso, cuando estaba yo como que en la jefatura, un día le digo a Rafael, oye, Rafa, le digo que cubría la fuente obrera. Necesito ver, ver en el Infonavit, voy a gestionar un crédito. Dice, mira, te voy a dar este teléfono, ¿hablas? Y ya le dices que eres el jefe. Vas de acá y te van a atender, dice. Y un día que estaba yo más o menos ocupado, que le marco. Oiga, pues era el director general de comunicación social de Infonavit. Me dice, a ver, páseme sus datos, me traes. Ya le di como 4 datos, se los mandé a su secretaria. Como se atravesó fin de año, me dijo, llámeme en la primera semana de enero. Le llamé, ay, disculpe, me dice, fíjese que las vacaciones, llámeme a finales de enero. Cuando le llamé, me dice, oiga, lo felicito, su crédito ya fue aprobado, ¿eh? O sea, entonces, Dios me bendijo en ese aspecto, pues, ¿no? Porque ya, cuando se da este conflicto y todo, yo ya estaba, yo ya tenía pláticas en Novedades, cuando me dice, me llaman de Infonavit para entregarme mi hoja verde, y esa la tiene que llenar la empresa. Exacto. Entonces se la llevo al que quedó como presidente del Consejo de Administración y como director general del periódico, y le digo, oye, le digo, eh, mm, me llegó mi hoja, le digo, entonces mi crédito, me puede llenar mi hoja, por favor.
la tengo que entregar mañana. A ver, préstamela, dice. Que se la queda. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días. Al tercer día ya que me voy a plantar a su oficina y le digo, cuando salió, oye, ¿qué pasó? ¿Vas a dar mi hoja o me la vas a llenar o no? Pero dime, le digo. No, dice, así no, dice, no te la voy a llenar. Órale, le dijo. En ese momento que me salgo y dije, vámonos a la fregada. Yo dije, aquí yo ya no vuelvo. Llegué a la casa en la noche y ya me tenía yo el recado que me presenté yo a trabajar al otro día. Temprano que... O sea que, pues hoy dejé el día y al otro día ya estoy yo trabajando en novedades. O sea, una suerte. Dicen que reportero sin suerte no es No es reportero. reportero, así es. Y yo, gracias a Dios, he tenido una suerte como reportero. O sea, así. Entonces, cuando me dice mi mujer, no, que mañana te presentes ya a trabajar. No, pues al otro día ya iba yo. Luis, cuando tú llegas ya a esos niveles en el ejercicio periodístico, pues siempre va a haber quien te acerque información, porque tiene intereses para que tú la publiques, Sí, ¿no? claro, O sea, claro. así como dicen que no hay reportero sin suerte, también dicen que no hay información que llegue como por arte de magia. Y de repente te dicen, oye, yo tengo esta información y sabes que es una buena nota, que es una buena exclusiva, pero que a veces pues, son conflictos, intereses, no porque tú te vendas o porque estés dispuesto a ser el medio para golpear a alguien. Y la información, ese instinto periodístico, pues a veces nos gana y dices, no, pues es que esto sí es nota. O sea, evitas darle un sesgo de intereses personales y lo publicas. Lo has vivido. Sí. ¿Y qué tan difícil es tomar esa decisión? Pues es muy difícil porque ahora sí que te pone contra la espada y la pared, pues, ¿no? Por un lado está tu ética como periodista y por otro, pues también a veces, pues es información, ¿no? Entonces dices, o sea, tú valoras y dices que, no, pues es que si considero que esta es una muy buena información, que está sustentada, que pues Es yo me voy real. sobre esto, lo que me pasó con Conasupo. Ellos me llamaron, ¿por qué? Porque tenían mi interés, ¿no? Porque a partir de ese momento ellos arrancaron un movimiento de lucha, así que no, fue muy sonado, fue fue una gran lucha la que dieron ellos para evitar que desapareciera el sindicato de Conasupo. Entonces, ahí, ahora sí que, o sea, si tú lo quieres ver así, Buscan la alianza, pues. te utilizan a veces, muchas veces, pero yo, o sea, para mí Nota. era una nota, y esa nota a mí me valió mucho porque yo se las gané A todos. a todos. Literalmente a todos, ¿no? Incluso a Proceso, te digo, que Proceso la publicó hasta el lunes que salía en la revista, yo la saqué el miércoles. Entonces, yo creo que hay que valorar, ¿no? Habíamos platicado hace algunos programas con varios compañeros y era como pregunta obligada. Cuando estudias periodismo, ¿no? Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de pasar por la Carlos Septién, o cuando ya en el ejercicio periodístico tú te formas, pues en la calle, pues en el fogueo diario, pero que empiezas a leer también sobre periodismo, amplias tu perspectiva cultural, y todo el mundo dice es que el periodismo tiene que ser objetivo y veraz. Yo digo que veraz No, sí, objetivo pero no. hoy, al paso de los años, dices, no puede ser objetivo. No, el periodismo no es objetivo, es subjetivo, porque un mismo hecho lo podemos ver nosotros Y lo ves tres, diferente. Es de diferente y a la hora óptica. que lo redactamos, cada quien es de su óptica, o sea, no es un hecho objetivo, es subjetivo, porque es de acuerdo a tu visión.
¿no? Entonces, sí, en ese aspecto yo estoy muy convencido que el periodismo es subjetivo, no Tiene es... que partir de un hecho real, eso sí, Claro, ¿no? Porque eso luego sí, también hay siempre, compañeros y compañeras que a siempre. lo largo de su ejercicio periodístico inventan las Ah, no, notas no, o eso Es no lo ya las mismo que verifican como sucede eso ahora, ya es... ¿no? Lo platicábamos con un hecho que sucedió hace unos meses con el compañero Arturo Soriano, que había publicado una nota ahí cuestionando mucho al gobierno de Salomón Jara y que después empezaron a manejar que lo habían intentado, pues prácticamente que había sido un lo habían intento de atropellado, ¿no? En el asesinato, que lo habían periférico. atropellado, que el carro se dio a la fuga, pero que era como muy sospechoso todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces desató así como una polémica y bueno, yo traté de buscar, no como periodista, sino como amiga, como colega, ver cómo estaba de salud Arturo. Y entonces me dijeron, no, no es cierto. Sí fue al Piticó y demás, y pues no se fijó y se echó una señora en reversa y le pegó, ¿no? Pero ni habían intentado matarlo y todo, pero tampoco él habló como para aclarar la nota. Pero se desató un tema de que prácticamente culpaban al gobierno del estado de un intento de asesinato con un compañero, de un hecho que no verificamos y que muchos compartieron y compartieron, incluso corresponsales, lo manejaron como una realidad y entonces ahí es cuando dices, sí tiene que haber veracidad. Tienes que Ah, tener los claro, pelos, claro, dice, o tienes que sea, tener los pelos de la burra en la mano antes de publicar una nota. O al menos así era antes, ¿no? Era como la regla básica para poder llevar una nota a una redacción. Lo que las comentábamos, fuentes, ¿no? Siempre debes tener una fuente. perdón Luis y Claudia, lo que comentábamos hace un momento detrás de cámaras. ¿Se acordarán cuando vino la situación lamentable del periodista también Edgar Leiva, donde fue asesinada su hermana y su tía, y que en ese lapso en que se perdió comunicación, eh, sale una nota publicada por algún compañero periodista también de que había sido asesinado en Veracruz, se acordarán, un sábado que se Mm, publicó la nota y que tuvo que salir el gobernador del estado de Veracruz Aclarar. domingo a las 8 de la noche en cadena nacional a desmentir, a aclarar de que sí había una persona asesinada que llevaba por nombre Edgar, pero no era el periodista oaxaqueño y todo. Pero al final también pone a pensar mucho en qué momento esta persona compartió esa información y atribuyó esos datos por la situación que ya vivía el periodista también, pero también en qué momento las autoridades están súper obligadas a tener que aclarar, desmentir o justificar la situación, ¿no? Pero están Pero, obligadas. pues sí, porque ¿Están finalmente es un tema, obligadas, Luis? sí, ¿O no están obligadas? sí, desde claro. luego. ¿Por qué? Porque somos sujetos de interés público, los periodistas. Claro, somos sujetos de interés. Además, nosotros desarrollamos una función social, no una función laboral. Es laboral, pero nuestra función es social. Y justo en Nuestro esas palabras, compromiso Claudia, es con la sociedad. y justo en esas palabras hay una sentencia bien interesante del estado de, perdón, del país de la nación de Paraguay. No me acuerdo el nombre del periodista, pero que habla efectivamente sobre la labor social que desempeña el periodista y el Claro, ejercicio periodístico. Y esos elementos son que lamentablemente las autoridades no lo valoran. Luis, a lo largo de estos años, pues has estado en todas las posiciones dentro de una redacción, has cubierto diversas fuentes, estuviste en esa época de oro, ¿no? Del periodismo donde sí, realmente se éramos el sigue el cuarto periodismo, poder, ¿no? pero como director, como jefe de información, cuando tú asignas notas, porque el ser jefe de información o director implica un trabajo Implica, claro, impresionante. No nada claro, más estar sentado en el escritorio dando órdenes, sino tienes que tener una estrategia informativa, tienes que conocer y saber exacto. mucho más que los reporteros, porque no se te puede ir una. Un buen jefe de información te da órdenes de trabajo para que puedas potenciar la capacidad de tus reporteros y El jefe de reporteras. información es el motor de un periódico o de una redacción. ¿Por qué? Porque él es el que marca la línea prácticamente. Es el que te dice, a ver, por acá vamos a ir, vamos por acá, vamos a retomar esto, vamos a darle seguimiento a esto. A ver, se habla de que aquí hay esto, a ver, ve e investiga cómo está. O sea, es el que mueve, es el motor, pues, el que mueve todo. ¿Cómo preparabas tú tus órdenes de trabajo para los reporteros?
leyendo desde temprano los periódicos, estando al día con los noticieros. Cuando decimos temprano, a veces son las 6 de la mañana Sí. y tú ya estás monitoreando. Sí, no, ya, o sea, de hecho ya eso se hace un hábito Es un para hábito. uno, ¿no? Radio, yo me televisión, duermo periódicos. viendo noticias. Me levanto escuchando noticias, dice mi mujer, es que tú estás loco, es que tengo prendida la televisión, y luego a veces tengo prendido el radio, tienes el y periódico, estoy, las revistas. entonces, tú estás loco ya, ¿no? Pero, digo, ella ha entendido mi trabajo, ahora ya ella es a veces la que está más, a veces me dice, oye, ¿ya tienes esta información? Está pasando También esto. se vuelve O sea, hábito de exacto. familia, ¿no? Sí, Lo sí, transmites. de verdad, ¿no? No, sí, o sea, yo siempre he dicho, el periodismo es un trabajo tal vez mal pagado, tal vez eh, eh, no comprendido. Los periodistas, lo comentario con el licenciado hace un momento, somos voz de todos, le damos voz a todo mundo. Nosotros, que hay un problema aquí, que hay un problema con los trabajadores de salud, que hay otro problema acá, los campesinos de acá. Nosotros somos la voz, pero cuando nosotros tenemos un problema, Te quedas solo. no Quedan tenemos a la voz, deriva. o sea, nadie es nuestra voz, nadie nos da, nadie. Pero ni los compañeros. No, a veces, exacto, que es lo peor. No tenemos lo ese peor. sentido gregario, ¿no? De otros gremios, por ejemplo, los médicos, los abogados que se organizan y que este cliché de si tocan a uno, nos tocan a todos, es un cliché. Porque cuando pasa algo... Estuviera bien, pero que fuera realidad, Es ¿no? un cliché porque difícilmente se vuelven solidarios. Y es más, si pueden cuestionarte, te cuestionan. Si pueden... Es como, nos vemos como enemigos, ¿no? Pero en vez de buscar esa competencia sana de la que hablábamos en esa primera etapa que nos compartiste, de buscarla de 8. O sea, ese era como el máximo que tú tenías. Sí. La de 8, la exclusiva, era una competencia profesional, ¿no? Ahora es, como yo no lo hago porque no me gusta, porque no quiero salir a reportear y puedo ver la manera de que acabara un buen reportero, pues mejor te apago a ti para que pueda brillar yo y difícilmente en la medida. Toda una vida he ido contra esa política de que te grillo para que yo pueda, eso es, a mí mi padre me dijo siempre, Luis, si vas a ser un barrendero, pero sé el mejor barrendero. Si vas a ser bolero, sé el mejor bolero. Pero, no, que por favor siempre tu carta de presentación sea tu trabajo. Y así, yo siempre, yo soy enemigo, por ejemplo, de tratar de ganarme al jefe, al director, de caerle bien, o sea, soy enemigo. Yo digo, mi trabajo, o sea, con mi trabajo. Esa es mi carta de presentación. Hoy esa carta de presentación sigue teniendo el mismo valor o se ha devaluado el trabajo. Se ha devaluado. Ahora prefieren gente serviles aunque no sean buenos reporteros. Hoy quieren a jóvenes recién egresados o que se inician en el periodismo porque les pagan 2,000, 3,000 pesos a alguien con experiencia porque saben que les va a costar más caro. Bueno, a muchos ni siquiera les pagan. Eso Simplemente les dan un gafete que antes decían charola y te decían, a ver, tienes un espacio en el periódico, aquí está tu gafete y casi te cobran derecho de piso, nos tienes que pagar tanto o ingresar tanto dinero y ve y que Dios te bendiga y te acompañe a ver a cuántos puedes pues extorsionar, porque esa es la palabra, extorsionar, ¿no? O sorprender. A mí me tocó, por ejemplo, 2 casos, estando trabajando en México. Hubo un amigo que me invitó al Universal. Lo que pasa es que en la Ciudad de México es tan grande y tan fuerte el tema que tú no puedes llegar a una redacción y decir, oiga, vengo a solicitar trabajo. No. Tú tienes que tener un contacto que te ayude a entablar contacto con la jefa de información como en primer piso, ¿no? Si no tienes ese contacto, no llegas. Entonces, un amigo de Torreón me dice,
oye, Luisito, ¿no te gustaría venirte al Universal? Yo, claro, le digo, pues, ¿cómo no? Espérame, le voy a decir a mi jefa, dice, era Marta Zugaide, creo, la jefa de información. Y un día me dice, Luis, lánzate al Universal, te está esperando Marta. Sí, que voy. Y ya que me empecé a platicar, y cuál es tu experiencia, ya le dije, ¿qué estás cubriendo? Y te digo, ahorita, pues estoy cubriendo presidencia de la República. Le digo, sí. Ah, dice, a ver, le voy a decir a Nacho para que te reciba mañana. Nacho Rodríguez Reina era el subdirector en ese entonces del Universal, pero era el que mandaba ahí en todo. Él era el que veía contrataciones y todo. Y me dice Nacho, cuando llego con Nacho, yo le llevé mi currículum y todo. Dice, bueno, ¿y qué haces? ¿Y por qué no te has movido a otro periódico como Reforma? Digo, porque pues es que yo tengo poco tiempo aquí apenas en la Ciudad de México y estoy apenas acoplándome. No, dice, preséntame una propuesta para, para hacer reportajes del campo, dice. Ah, pues yo, bueno, tenía conmigo, que se la presento. Mira, ¿sabes qué? Empieza a trabajar en tal fecha, el lunes hablas para que, una noche antes, para que te den turno de trabajo. Pero entonces fui el viernes anterior y le digo, ¿y cuánto voy a ganar? Ay, dice, espérame, dice ahorita que la plaza que tengo, no, se acaba de ocupar, dice, déjame hablar ve con el administrativo, dice, de recursos humanos. Me dice, no, es que la plaza que tenemos es como, creo que de 8,000 pesos. Y yo dije, no, ¿Venías de ganar cuánto? pues yo ganaba, con todos los viáticos y todo que tenía yo, eran fácil como unos 12,000 pesos a la semana. No, y 4 a la A la semana. ¿Y semana, acá te iban a pagar 8,000 al mes? al mes. No, pues no. No, sí, pues es lo que dije. Dije, sí, De pues 48, no. es el universal. Pero Ah, ah, dije, pero pues, no le voy a dar de comer a mi familia el ahí cabezal. sacrificaste el ego. Sí, la verdad, sí, yo dije, no, no me Porque tienes que importó eso. sobrevivir, ¿no? O sea, Imagínate. Ah, pero además, o sea, tienes que empezar, llegas al periódico y empiezas desde abajo, ¿eh? A hacer otra vez, a subir. Como quiera que sea, ahí yo en Novedad yo tenía un estatus, pues, ¿no? Ya era Luis Ramírez, ya no era. sí, no empiezas no puede ser cíclico, ¿no? De cada vez que llegas a un nuevo medio tienes que empezar de ceros, tienes que hacer tequio, casi como gobierno del estado, ¿no? Y ahora hasta tienes que sacrificar la mitad de tu sueldo para dárselo al que te invitó a trabajar o al que te contrata o a la misma Secretaría de Administración, ya Mira, casi los por tequios de default 8 días. Entonces yo lo que te dije, no, descuentan. no, pues muchas gracias y ahí nos vemos, ¿no? Me quedo. Y después me invitan a colaborar a otro periódico, que a mí sí me reservo el nombre, y y me dice, vente Luis, no, vente, cabrón, te necesito para que cubras el PRI, vente. Le digo, sí, ¿cuánto va a ser? Lo bueno es que ahí nada más hablé hasta con el jefe de información. Ujú. Me dice, son 2,800, 2,500 a la quincena, menos descuentos, menos impuestos y todo, son como 2,400, dice. ¿Qué? Le digo, sí, son como 5,000 pesos al mes. Digo, no manches, ¿en Y el serio? origen de la No te corrupción. preocupes, no te preocupes. Te voy a dar la credencial del periódico y te voy a mandar al PRI, cabrón, ¿no? En el PRI, ahí te vas a... Le digo, no, gracias. Te vas a las listas anexas, ¿no? Pero fíjate Luis, que esto se volvió ya una práctica cotidiana, ¿no? Sí, O sea, hoy en día así sobreviven muchos que están en los medios, es que van a un lado y 200, van a otro 300, van a otro 500. Bueno, ya hay otros, hay niveles, ¿no? Clases sociales, dijera Lilia Torrentera, hay gatos de Angora, hay gatos de la calle, porque hay quienes pues ya ni siquiera van, ¿no? Les llega el sobrecito a su redacción, a su cabina radiofónica,
Bueno, a su redacción es un decir, ¿no? Ya son Ya no transferencias hay. de sus cuentas bancarias y son como hoy las vacas sagradas y pues sí juntan. Digo, hay unos que hasta se van al extranjero con lo que juntan, ¿no? Pero bueno, eso siempre había sucedido, pero se ha ido acentuando de manera muy, pues muy drástica, muy denigrante para el ejercicio periodístico. Yo fíjate que tuve la suerte, por ejemplo, en el día que era un periódico pequeño a comparación de novedades de Excelsior, de otros periódicos, el día, a pesar que era un periódico pequeño, pero al fondo del periódico, había un comedor, muy grande, era grande el comedor. Ahí te ofrecían tres guisados fuertes, sopa, los tres tiempos, el agua que tú quisieras, tortillas. El trabajador pagaba $1 o 1.25 y la empresa ponía el resto, Subsidiado. ¿no? Entonces los jefes ya pagábamos 2.50 y el resto lo pagaba la empresa. ¿Cuánto te costaba una comida fuera de ahí? Una No, comida hombre, en ese corrida, entonces, no ir en al ese sábado, entonces, una corrida. en ese entonces una comida corrida te costaba como 20 pesos, 25 pesos, O sea, que era como el 30 pesos, pues, ¿no? 99% de Sí, subsidio, ¿no? sí. Y es un buen elemento de apoyo al mismo trabajo. Pues a tu Claro, no, economía. ahora, llegaba el fin de año y hacía intercambios la empresa, tiene entonces muchos convenios se los pagaban con producto. Entonces, qué calcetines, qué ropa interior, agarraban a hacer los paquetísimos y a todos los trabajadores les repartía, a todos. Eso es en el día. Cuando llego a novedades, novedades era el edificio colonial. Ahí en el tercer piso, esa era la redacción. Y el edificio moderno que está ahora, donde lo que hoy es Milenio, ese edificio era el edificio administrativo. El sexto piso era exclusivo de una tienda, era tienda. Ahí encontraba zapatos, trajes, relojes, anillos, libros, llantas para el vehículo, todo lo que Casi hubiera. parecía un SAT, ¿no? Exacto, sí. Pero tú llegabas, ibas a la tienda. Sí, yo por ejemplo ahí compré toda la colección la colección de libros ¿cómo se llama? Octavio Paz, No, el colombiano, García Márquez. García Márquez. Yo llegué a la caja y, son 1.000 y tantos pesos, ¿no? Porque aparte todo era al 50%. Y además de eso, como ahí pagaban por semana, te dividían tu pago en 6 semanas. Como tienda de raya, pues. Pero pues era un apoyo, ¿no? No, sí, era un ¿El modelo apoyo. que era sociedad cooperativa? No, ¿No? ahí era Porque empresa. era poder darte Pero a ti tiene muchos elementos de las sociedades cooperativas, una ¿no? capacidad adquisitiva. La sociedad cooperativa era el transparente. día. Cooperativa era el día. Ok. Y aquí, entonces, pues, por eso muchos compañeros iban de vacaciones a Cuba, a Estados Unidos, a Europa. ¿Por qué? Porque llegaban y allí en la tienda estaba un área de agencia de viajes. Hacías tu plan de viaje, te decían, es tanto, son 70,000 pesos, te lo dividían en 6. Te cobraban intereses. O sea, eran 30, 70, eran 35,000 pesos, no. Ahora, si eran 70,000, 35,000 pesos. Luis, algo que se ha mencionado siempre, como en la jerga periodística, ¿no? Entre los reporteros decíamos, bueno, sí, puedes estar desayunando con un gobernador, puedes comer con un senador, puedes cenar con un diputado, con un secretario de Estado, o incluso hasta con el mismo presidente de la República, y en ese inter puedes echarte el cafecito, porque es parte del trabajo, ¿no? Tú en la redacción no te llegan las notas solas.
Tú tenías que No. salir a buscarlas y generalmente se daban en los cafés, en las cantinas y en los restaurantes, porque eso es una realidad. Y tenías que regresarte después de hacer tus notas, salías de tu redacción sin un peso en la bolsa Sí, y caminando porque a veces ni carro tenías. ¿Cuántas veces lo viviste? O no sea, muchas veces. ¿y qué era el sentimiento que tú tenías cuando ya salías de tu redacción bien contento porque además habías dejado unas notas exclusivas o que sabías que tenían un alto contenido social y metías tus manos en la bolsa y caminabas pues ahora sí chiflando y en verdad Con a tu boleto veces del metro, ¿no? Nada con tu más. sin un peso en la bolsa? No, sí, ¿Te generaba muchas enojo, veces. frustración o No, era tu satisfacción? es tu satisfacción, porque, digo, nos gusta esto, ¿no? ¿Sabe? Porque además, te digo, este oficio yo siempre he dicho es muy ingrato, Pero uno lo elige, nadie te obliga, ¿no? pero te da muchas satisfacciones, muchas. Yo siempre digo, el reportero es el espectador de primera fila, porque donde quiera, que si eres de espectáculos en los eventos, que si eres de política, que con los políticos tú estás en primera línea, ¿no? Hay gente que hoy hace antesala, hace solicitud de audiencia como, como algo muy importante en su vida para que la reciba un diputado, para plantearle No, un tema, incluso para saludarlo, porque se vuelven como inmortales, ¿no? Como artistas. Hoy en la farándula política casi casi se conforman con tocarlos y que les digan adiós o con tomarse el selfie, ¿no? Y uno los ve como mortales, porque finalmente estás en la convivencia cotidiana y además empiezas a conocer sus debilidades y sus secretos, porque es parte de, ¿no? Eh, esa es la esencia, parte de la esencia del ejercicio periodístico que hoy se ha perdido. ¿Con qué crees que lo están sustituyendo los que hoy ejercen esta profesión? los periodistas de hoy, ¿no? ¿Con un WhatsApp? ¿Con un Instagram? Pues a veces ni con eso, Es que a veces nada más copian, pegan y suben o replican y se ¿no? acabó, ¿no? O sea, sí está, yo digo que, para empezar, en el caso de Oaxaca, hace 15 años, 20 años, ¿cuántos periódicos había? 13, 15 periódicos diarios, ¿Cuántos ¿no? tenemos hoy? Y cada periódico, por más chico que fuera, tenía su redacción, ¿sí o no? Había un jefe de información, había un director. Esas redacciones eran la escuela, la que formaban a los reporteros de calle. Hoy ya no hay periódico, Y a los fotógrafos. ya no hay redacciones. Y a los fotoperiodistas, porque el Sí, sí, fotógrafo era ver qué mejor foto, sí, llevaba fotos claro. para ver cuál era la de 8. No, y en Oaxaca tenemos excelentes fotógrafos, ¿eh? Y Ay, antes siempre se sí. veía al fotógrafo y al periodista al lado, Anda, ¿no? exacto, Siempre se veía sí. así en las No, ruedas es de que era el prensa. binomio. Pues era, Exacto, sí. Era un así es. binomio. Pero ahora Sí. con las tecnologías, pues ya con el teléfono, ya Pues les dan hasta video tomas. ni siquiera les dan el teléfono en los periódicos o en los medios de comunicación, ¿no? A veces tienes que seguirlo pagando en Coppel y con el teléfono haces todo. Editas, redactas, por eso tantos portales hoy, ¿no? O tantas páginas. Pero yo digo que la inmediatez ha ido también en detrimento de la calidad Información. de la calidad de la información, Y de la veracidad. de la veracidad y del contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque en el afán de rapidez ya no se respetan las reglas gramaticales. Tú lees una nota, ahorita ya no tiene sintaxis. Entonces, es un chilaca, a veces ni le entiendes. Hay notas que ni siquiera les entiendes. Entonces, digo, es una pena. Digo, sí están bien las redes sociales, pero están acabando. Por un lado es bueno, pero por el otro es malo, porque han llegado a esto. O sea, y luego, ya no sabes si es falso o es verdadero lo que se está publicando.
Fíjate, cuando tú estás al cargo de, sobre todo la jefatura de información, ¿no? Yo creo que más que la dirección del periódico, la jefatura, como tú porque ahí decías, es recae como todo. el motor, motor, es cerebro de... el que da la estrategia, el que da la línea. Pero cuando empiezas, digo, yo tuve la oportunidad de estar en el periódico El Extra, también en el Sur, pero muy poco tiempo, pero en el Extra creo que ahí fue donde más me fogué yo como jefa de información y en MBM Televisión. Y entonces llegaban los compañeros reporteros y yo les decía, oigan, van a ir a cubrir esto, esto y regresar. Y decían, no, es que no lo encontré, es que no se pudo. Es que tú veías la nota y decías, a ver, ¿esto es un boletín? Así como hoy los comunicados, ¿no? Es un boletín de volcados. Ni es lo que te estoy diciendo, copiaste, pegaste, no redactaste, no hay contexto, pues tu nota no sirve. O la idea es muy buena, pero se te perdió porque no le echaste ganas. Y alguien digo, en MBM me peleé con muchos compañeros, muchos que hoy están así como en los cuernos de la luna y se enojaban contigo. Así como yo me enojaba con Luis cuando estaba yo en Noticias y que él como jefe de información me quería hacer meter al redil y yo decía, yo era renuente. Pues. Es que, fíjate, yo durante los cargos que tuve, que estaba yo al frente del área de información, yo siempre le pedía a los compañeros, les exigía. Calidad. Exacto. Calidad, Entonces, yo les decía, contexto, investiguen, denle forma, no nada más van, porque ya empezaban quienes iban con su grabadora y nada más transcribían así como periquitos, ¿no? Lo que dijo, ellos no cuestionaban, ellos no preguntaban, ellos ni siquiera dudaban de la veracidad de lo que les estaban diciendo. Y entonces se enojan, hay quienes con el paso del tiempo, como yo te lo agradezco, o sea, y como se lo agradecí también, pues incluso hasta Narciso cuando estuve en el Sur, que eran mis jefes, y hasta el Evaristo, pues que me hacían la vida imposible, ¿no? Pero aprendías y había un porqué y un para qué en el ejercicio periodístico. En MBM hubo una gente que yo quise muchísimo y que yo le decía, es que tú tienes instinto, porque aprendes a distinguir quiénes sí lo tienen y quiénes no. Sí, claro. Y yo le decía, tú lo tienes, pero échale ganas, que era Marco Santana. Marco Santana, un joven que pues afortunadamente ya no está en este plano terrenal, pero que yo le decía, Marcos, tienes todo para ser un excelente reportero. O sea, lo tienes porque aprendes también a distinguirlo. Y entonces en ese caminar, en ese ejercicio también de la formación del periodismo, te vuelves pues como maestro, ¿no? O como papá o como mamá, porque hasta regañas. Pero era parte de... Sí, yo lo único que no tuve, o sea, yo sí no, yo les exigía, y tal vez eso le molestó a mucha gente. Por eso ahorita, a la vuelta del tiempo, sobre todo, hay compañeras, hay compañeros que me ven con mucha reserva y a veces hasta con recelo, ¿no? No me interesa, pero yo siempre se los dije, ¿sabes qué? Lo que yo te pido, lo que yo te exijo, no es para molestar, es para que tú aprendas. Finalmente yo ya lo sé hacer, ¿no? Pero el día de mañana, tú de acá puedes irte a otro lugar más grande, ¿no? Te vuelves escuelita, porque yo me acuerdo que en el Extra, pues a veces tú como estás al frente, pues yo ahí era la directora del periódico, entonces pero yo era con la formación pues, de reportera, yo tenía que revisar todo, o sea, no se podía publicar nada si yo no lo leía. Y entonces decía, no manches, o sea, esto no es una nota, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué, o sea, sufres. Y entonces yo decía, mira, es que me cuesta menos trabajo hacerlo yo que corregir lo que hiciste. Porque es cierto, ¿no? Y más con la presión del cierre de edición y todo, yo le decía, es que no viste dónde está la nota, se te perdió la nota en la redacción. O sea, eran como habilidades y hay reporteros que son muy buenos reporteros preguntando, interrogando, pero cuando llegan a la máquina, pierden la nota. Y hay quienes no preguntan, no saben preguntar, pero cuando se sientan, lo sacan. Son estilos. O les da temor, les da miedo o vergüenza estar preguntando, cuestionar, ¿no? A veces... Es que ya es el propio de... Es personalidad. Sí. Y a veces tú dices, no, están preguntando pura tontera, pues. Y entonces tú dices, si yo pregunto, mi pregunta les va a dar la nota a todos.
Entonces se yo las da. mejor me quedo calladito. O al final de los finales, te Preguntas. acercabas y alcanzabas corto. No, al y luego generador de lo- la información y en cortito, nada Lo más le decías, común, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, viene la secretaria de Gobernación, viniera ahorita acá, ¿no? Y no va a faltar un compañero que sale con su pregunta, ¿y qué le pareció Oaxaca, en serio, de ese nivel? O sea, porque, oye, la señora viene con una agenda, o sea, es otro rollo, pues, No vino a ¿no? disfrutar de Como Ella, Oaxaca. ella mole. viene, oiga, las relaciones con el Vaticano ahorita, en ese momento que fallece el Papa, o sea, pero tú le sales, oiga, ajá, o qué le pareció Oaxaca, ¿no? O sea, ¿le Que gustó el comió mole? chapulines, No ¿no? manches, no, me tocó un caso en 1980 y tantos, vino Edward Kennedy, era senador, y un senador que tuvo mucha presencia en el Senado de Estados Unidos, o sea, de la familia Kennedy. Y entonces hizo un recorrido y todo. Y el único lugar donde tenemos oportunidad de hacerle unas preguntas era en el aeropuerto, en la escalera del avión. Y ese día invade Estados Unidos a Panamá. Cuando detienen, entran, invaden y detienen al general Noriega, ¿no? ¿no? Entonces, pues esa era la pregunta, ¿no? Y y sale un compañero de la televisión de Oaxaca, que fue el primer, no sé cómo, tuvo que se le pega así, y dijo él, claro, una pregunta nada más, una pregunta. Porque era el de la cámara y la cámara impone o imponía. ¿no? ¿Qué le pareció Oaxaca? Hijo, me dieron ganas de desmayarme en ese momento. Oye, pues tienes aquí a la figura, o sea, era la nota nacional, lo que te dijera, pues. Incluso internacional. Por la Internacional. investidura que invest- representaba, Pues ¿no? sí, ¿no? Finalmente es cuestionable. Pero, y así Era así vienen, como que ves las mañaneras y las sufres, ¿no? Porque dices, no sí. puede ser. Y la nacional y la estatal, ¿eh? Porque dices, hijo, si yo. Oh, no, hombre, ahorita, Pero bueno, ahora de es plan verdad, con maña ahorita, quienes les dan no, la pero ahorita palabra. algo que sí yo no justifico es eso de que, gobernador, está usted haciendo muy bien las cosas, lo felicito. O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? No, Nosotros, antes, nosotros no estamos para aplaudir, nosotros no estamos para estar felicitando. mira, es Digo, es su más, deber, para eso fue electo el señor, para que haga bien su papel. te vuelves un auditor ciudadano, ¿no? Claro, Es más, nosotros, digo, cuando ejercíamos, bueno, yo cuando ejercía como reportera, tú lo sigues haciendo. Yo ya no lo hago tan públicamente y menos en eventos oficiales. Tú no aplaudías, no, ni te parabas, ni aplaudías, porque tú estabas haciendo tu chamba. O sea, no eras palero, no ibas, no eras funcionario, no eras empleado de gobierno, ni del municipio, ni de la federación. Tú ibas a ejercer tu trabajo, ¿no? Y ahora ves a los compañeritos, no, hombre, que no se ponen de tapete porque no pueden, ¿no? No les dan chance de ponerse, porque hasta eso, ahora hay quienes tienen el privilegio de ser serviles. Claudia, bueno, adelante, Claudia. No, No, adelante. o sea, pero son esas experiencias de un ejercicio periodístico que hoy pareciera que cuando lo comentamos, cuando lo hablamos con los jóvenes, estás hablando de un pasado que se nos fue y que pareciera y que lamentablemente, amenaza ¿no? no volver. Yo soy de los que, tal vez porque yo me crecí, me formé en un medio escrito, yo me aferro a que los medios escritos van a desaparecer. Yo digo, esto es pasajero. Porque así pasa, incluso en la moda, ¿no? Las modas son pasajeras Pero y vuelven. luego vuelven, ¿no? Entonces yo digo, yo tengo mucha fe que esto va a volver. Además, si tú dejas de editar un medio escrito, estás matando la historia, porque son los que mantienen viva la historia de Oaxaca, del país, del mundo. ¿Por qué? Porque si tú te metes a internet, ahorita sí, una buena nota, un bombazo,
la ven 5, 10 millones de personas al Pero mismo 5 tiempo. segundos y a los 10 segundos Pero ya se les olvidó. búscala en 2 horas Ya no y ya no está. la encuentras. Y ya hay Pero más vete a los información. periódicos y ahí va a estar por siempre. Fíjate que es gran parte de este ejercicio periodístico que estamos haciendo en Sucesos de Oaxaca con el licenciado Maldonado. Esta iniciativa de empezar a entrevistar a ustedes, a quienes han hecho la historia a través de sus notas periodísticas o desde las redacciones como jefes de información, como directores. Y es un proyecto ambicioso que muchos nos dicen, ay, ustedes son soñadores, ustedes no aprenden, no entienden, no saben cuál es la vida real hoy, ¿no? En estas nuevas tecnologías. Porque este ejercicio que estamos haciendo y que ya llevamos a varios compañeros y compañeras, desafortunadamente más compañeros, y no por cuestiones de género o de discriminación, sino porque no había muchas mujeres entonces, y las que estaban, muchas ya no están ejerciendo, otras ya no quieren recordar ese desliz de su pasado, de haber sido reporteras, y entonces no hemos podido tener más que a Rebeca Luna, de Mujeres, ha sido la única que ha estado en esto. Rebeca, te da la batalla donde sea, ¿eh? No, y Rebeca, digo, mis respetos. Rebeca Era una reportera que cuando tú llegabas, ella ya habías caminado entre los cerros y las brechas para llegar a lugares inhóspitos. De verdad, una excelente. Pues lo que contó ella es su historia de Tlaxiaco, ¿no? De Tlaxiaco, Ya una tenía- excelente reportera, combativa, Claro. Combativa. pero también, pues su carácter no era así como muy de sentarse a recibir órdenes, ¿no? Le mandamos un saludo, yo la quiero muchísimo. Y como ella hay muchas, Inés Nieto, Eres por García ejemplo, Nieto. García Nieto, Azucena Valderrábano. En Ya paz después descanse. aparecen otras mujeres en el periodismo, incluida yo, ¿no? Pero estamos hablando de esta generación donde ustedes estaban, y entonces queremos hacer un libro de todas las historias de ustedes, de lo que nos han permitido contar, conocer, compartir, y qué es la historia del periodismo, no solamente de Oaxaca, sino de México. Luis, ¿cuáles han sido las mejores y las peores experiencias que te ha dejado el ejercicio periodístico en casi 40 años? Sin duda, el mejor momento de mi vida, bueno, fue cuando he tenido 2 momentos. Cuando estuve en noticias y esa hambre de querer crecer me hizo irme a las 8 columnas, a tener 8 columnas casi diario. Y el otro momento fue cuando me dice mi jefe un día llego a la redacción y me dice el jefe de información, Luis, por cierto era oaxaqueño el señor, pero él toda una vida ha estado ahí, Sergio Jiménez me parece. Luisón dice, vete a ver a Demetrio era el secretario particular del subdirector, para que te entregue tus boletos y tus viáticos, porque te vas mañana a Chihuahua. Sí, le digo, ¿cómo no? Y yo con Demetrio ya me dio mis viáticos y me quedé a trabajar. A mí si algo me valió en México fue que yo no le restaba, yo no medía mi tiempo. Yo me iba a la redacción, yo salía a las 12, a la 1 de la mañana. No había horario. No. Y yo veía a muchos compañeros, pues llegaban y se iban. No había como checar la tarjeta, ¿no? Eso. Checar tarjeta en una redacción a mí se me hacía un absurdo total. ¿no? Entonces, muchas notas de 8 columnas las tuve porque no estaba el reportero de La Fuente. ¿Quién está? Luis Ramírez. Pélate. Cuando me acuerdo cuando cayó este rector, cuando el conflicto del MOSH, que estuvo la universidad tomada por varios meses. Cuando llegó el doctor. Y me acuerdo que mi compañero, se la vivió ahí meses enteros, ¿eh? Y las asambleas a las 2, 3, 4 de la mañana estaban terminando, eso le estaban mandando su información. Y yo lo cubrí 2, 3 veces que me mandaron de fin de semana y me di cuenta cómo estaban. Y el día que cae el rector,
Barnés de Castro. ¿Quién está? Luis Ramírez. Pélate, Luis, vete a la UNAM, hay conferencia de prensa. Ya me ponen el fotógrafo y el vehículo. Vámonos. Ya, al otro día, minuto de 8. Y mi compa Que se la vivió ahí, se le fue. vivía en Ecatepec. Dice, ¿cómo? Me habló, Luis, ya la tengo, le digo. No, ya no me da tiempo de llegar, le digo, ya no, le digo, ya estoy aquí, le digo, no te preocupes. Ya, así como esas, varias me tocaron, ¿no? Por ejemplo, donde yo tuve varios jefes de información. El primer jefe de información cuando llegué a Novedades, ese me traía, pero marcando líneas, sí, pero duro, o sea, nada de que. Yo hasta llegué a sentir que es lo que quería reventarme, pues, ¿no? Entonces me decía, a ver, Luis, tienes la guardia nocturna, por favor. Entonces, en México la guardia nocturna significa algo así como un castigo, pues, ¿no? Ah, te castigaron a la nocturna. Entonces la nocturna es de las 8 de las 8 de la noche, de las 9 a las 3 de la mañana. Y sí, le digo, pero cubres a las 7 de la mañana tal evento, te vas a hacer No habías dormido, ya tenías que hacerlo, y más con las distancias de la Ciudad de México. Luis, no vino de la guardia, vente a hacer la guardia nocturna. Sí, le aguanté. Oye, Luis, yo voy a hacer como un paréntesis para quienes nos están viendo. Muchos pues sabemos que han estado también en las redacciones y saben, y es recordarles lo que también han vivido, pero hay quienes no tienen idea, ni tienen por qué tenerla, de cómo se vive dentro de una redacción. Pero cuando tú dices la guardia nocturna, habla de una tecnología que entonces la tenían los periódicos de circulación nacional, que era la rotativa, ¿no? Y la tecnología, cuando se empieza a digitalizar la elaboración de un periódico, y que aquí se vivió en el Noticias en su momento y después también en el sur, que te permite a ti como reportero de La Guardia, que si a las 3 de la mañana ¿pasa algo? El asesinato de Colosio, en ese momento se cambia la portada. Se mueve todo, ¿no? Se mueve todo, y a las 5 de la mañana que empieza la rotativa, ese ruido de la rotativa, ese olor a tinta. Sí, a tinta. Eso es algo que no puedes olvidar en tu vida. Se vuelve vicio, ¿no? Es como una adicción. La nota de 8, la portada del periódico, es la nota que tú cubriste a las 3 de la mañana. Porque si no, no tiene caso que te quedes a toda una noche de guardia si la nota que tú vas a reportear va a salir 24 horas después, ¿no? Esa era para muchos el castigo, pero para quienes tenemos esa pasión, era la oportunidad, era así como... Sí, no, incluso era estar al tanto de todo lo que aconteciera, policía, todo. Entonces, a veces había noches que estaban muy pesadas. Pero no se tenía, tú como responsable no tenías por qué perder algo, pues, porque se iba a las 12, a las 10 de la noche el jefe de información y ya tú te quedabas al frente. Entonces, yo le decía, sí. Total que un día llego y Juan Hernández, me acuerdo se llama, no, se fue a Cuba. Lo mandaron a entrevistar a Fidel Castro. Ya no regresó jamás de Cuba. No sé qué pasó en Cuba, que lo corrieron. Se fue. Llegó otro jefe de información. Llegó el que te digo que era paisano. Y ¿qué pasó? No, él cambia totalmente el trato, ¿no? No, le hice. Y a mí me empezaron a gustar las guardias nocturnas porque si algo tenía novedades, es que yo hacía mi turno en el día y en la noche era otro turno aparte. Si yo iba al Estado de México y era gira foránea, ya me pagaban viáticos. Entonces, estaba muy bien, pues, en novedades. Por eso mucha gente ya tenía años y nadie se quería movía. ir. Pues no, porque estaba muy bien. Y entonces, ya no me empezaron a poner las guardias. Le digo, oiga, Sergio, y ya no me he puesto en las guardias, le digo.
No, dice, no, pues no, dice, pues ahí había ya un reportero de opinión para las guardias, ¿no? No, dice, ya, nombramos. Ah, bueno, luego cuando necesite, yo le apoyo. Sí, Luis, no te preocupes. 2, 3 veces me llamó, pero no era de a diario por estarme fregando, ¿no? Y Sergio se fue a la mesa de redacción y llega otro jefe de información que era un señor que había estado muchos años en Notimex. Él cubrió incluso la fuente presidencial, todo el periodo de López Portillo y de Miguel de la Madrid. Entonces, señor que había viajado por el mundo entero. Entonces, Sadot Sánchez, Sadot Favila Blanco, no, enérgico el señor. No. Ya era grande el señor. Nunca lo veía sonreír, nunca. Pues todos estaban así, ¿no? Un día me manda a llamar. Yo cubría Gobernación. Gobernación estaba a 3 cuadras del periódico. Cuando me dicen, Luis, dice, te hablan del periódico. Ya que, dice, oye Luis, te quiero aquí en 5 minutos. Sí, señor, le digo. Yo dije, ¿y ahora qué me comí? O sea, ¿qué cosa hice? Iba yo, recogí mis cosas y que me voy. Dije, ¿qué hice mal? O sea, que no, yo sabía que no. Cuando llego a la redacción eran como las 8 de la noche. Me dice, oye, acaban de estallar la bronca en San Mateo Atenco. Pélate para allá. Yo iba de traje y corbata y dice, pélate y no te quiero ver aquí hasta que concluya el conflicto. Le digo, sí, señor, ¿cómo no? Nunca le dije, no, nunca. Sí, señor, le digo, está bien. Dice, ven que te den tus viáticos. Ya pedí los viáticos, dice, lo que necesites, me hablas, dice. Sí, señor, ya me dieron un fotógrafo y me dieron un Volkswagen con el chofer para que lo llevara. Entonces le digo al chofer, le digo, oye, me quedo de paso a mi casa. Le digo, dame chance, nada más irme a poner ropa cómoda y sacar mi maleta para los próximos días. Sí, dice que me voy, que me cambie. Vámonos. No, pues estaba Televisa, estaban todos los medios. Pero pues la mayoría de los medios cambiaba reportero cada 2 días. Cada 2 días. Y cuando me dice, yo ya no aguantaba, ya, dormir No, pues en todo había lo que un solo implicaba, ¿no? hotel, ahí un hotelito en la carretera que apestaba a rayos, que nada más lo ocupábamos para irnos a bañar, ni siquiera para dormir. No, yo ya estaba. Y luego matan al dirigente del movimiento, lo matan, el entierro. Entonces empecé a tratar de hacer crónica. Eso le encantó al señor. No. Muy bien tu trabajo. Sí, le digo, yo ya estoy bien cansado, jefe, écheme la mano, reléveme. Ahorita como a los 15 días, te voy a mandar a Javier, ¿eh? Ya lo voy a poner a Javier. Javier era una institución ya de ahí del periódico. Un día estuvo Javier. No, pues ya vio cómo está. Al otro día, ¿te vas, Luis? Sí, señor. Ahí estuve. A mí me tocó cubrir me tocó ahí cuando un sábado estábamos y y algo publicó Reforma que no le pareció a la gente y estaban en la asamblea. Y no, de repente nos empiezan a rodear así y nos dejan a todos los medios, ahora sí que en medio. Y toda la gente del pueblo y empiezan a cuestionar lo de Reforma. Y agarra un cabrón loco y empieza y saca el machete y lo empieza A tallar en el piso. Y no. A ver, dice, yo propongo que a ese reportero de Reforma le cortemos la oreja para que ningún otro vuelva a decir mentiras de aquí. Y la gente, no, cuidado, un pueblo encendido, ¿eh? Sí. Sí, muy delicado. El chavo de Reforma lloraba.
Puta, yo dije, no, aquí ya valimos, porque ¿Te dije acuerdas ahorita, quién era? ¿No era Luis Alegre? no, Jorge Carrasco. no, era un cuate que venía del norte, que era amigo mío, me acuerdo. Hicimos muy buena empatía. No, lloraba el chavo. No, no, pero entonces entra la hija del dirigente, América, que hasta la fecha es, no, va a haber gente, y a la gente bien alebrestada. Yo dije, Claro. no, y aquí, hasta aquí llegué, cabrón. No, afortunadamente salvamos ese capítulo. Ya, después ya me reincorporaba a la redacción, pero eso le gustó mucho a mi jefe, que yo no le dijera, que nunca le dijera yo no. Luis, vete sí señor, vete acá, sí señor, sí. Un día me llama y me dice, oye Luis, hay ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un restaurante oaxaqueño aquí en la colonia, ¿cómo se llama esta colonia? Por Tlatelolco. Vamos, dice, te invito, te quiero invitar a comer. Comida oaxaqueña, dice. No, sí, muy sabroso, ¿eh? Dice, oye, los frijoles de que hacen ahí, me encantan. Y empezamos a tener buena relación. Total que un día, se enferma mi mujer, le detectan un problema en el corazón y tuvimos que ordenó el médico que nos regresáramos, que la sacara yo de allá. Y llego con mi renuncia y ya había yo apalabrado acá trabajo. Y yo con mi renuncia y agarra y me agarra y me rompe la renuncia. Vete, dice. A ver, vete mañana a Los Pinos. Te vas a Sudáfrica. O sea, a cubrir la cumbre mundial del agua. Y yo sí lo valoré, ¿no? Dije, renuncio y nunca más voy a volver a Sudáfrica, dije, ¿no? O sea, ¿cuándo voy? No. Entonces le digo, está bien, señor, que me voy a Los Pinos. Y y me mandó a Sudáfrica. De ahí otra vez a los viajes, otra vez. Entonces, sí, ahí viví muchas experiencias. Esa Yo es creo que la fue lo parte más, amable, esa sí, es la lo bonito, parte pues, ¿no? que también nos conquista, ¿no? El poder tener ese acceso a otros Yo, países, por a ejemplo, otros... yo me siento muy satisfecho. Yo estuve en la Casa Blanca 2 veces, eh, como reportero. Estuve en el Palacio de Nariño en Francia. Estuve igual 2, 3 veces estuve en el Palacio de Nariño perdón, en Colombia, en el Palacio del Eliseo en Francia. Cuba, No me no tocó. te Esa tocó, es de no te las tocó que Fidel. no me tocó porque era de mis sueños ir a Cuba. No, ir a donde vivía Fidel, yo Donde, tuve la exacto. oportunidad de No, ir no me también como tocó. periodista, No me y tocó. era vivir el contraste de la pobreza en Cuba, ¿no? En la vieja Habana, como le dicen, y ver el lujo con el que te atendían como periodistas cuando ibas a Cuba, decías, esto es otro mundo, ¿no? Al igual que Colombia, que Paraguay, o sea, son esas partes que nos siguen conquistando el alma a quienes amamos el periodismo, a los que tenemos esa pasión por el periodismo. Luis, ¿con qué mensaje te despedirías? Y con el compromiso, a lo mejor no de la tercera parte consecutiva, pero sí de volver a este sucesos de Oaxaca, a seguir compartiendo tus historias en este ejercicio periodístico. ¿Cómo te despedirías tú? ¿Con qué palabras, con qué mensaje? Bueno, sobre todo, ahorita que estamos viviendo momentos muy turbulentos, en donde por cualquier cosa se nos ataca, se nos agrede, se desdeña, pues yo llamo a los compañeros a estar unidos, a hacer un solo frente. No es lo mismo que nos ataquen a uno que nos ataquen a todos. Estar unidos, pero en realidad, de verdad, porque mientras estemos desperdigados, así como hemos estado hasta ahora,
muy poco vamos a hacer. Y yo lo he comprobado con lo que estoy haciendo en el Foro Nacional de Periodistas, capítulo Oaxaca. Es que, le comentaba yo hace un momento al licenciado, yo convoqué a todas las organizaciones a sumarse a la licenciatura en periodismo. Algunos se enojaron, algunos la envidia, bueno. Yo dejé abierto, hay compañeros de todos los colores ahí, y le dije, bueno, si no quieren caminar, pues yo solo. Y le dije a Humberto Cruz, le digo, Humberto, si no quieren, vamos nosotros. Y estamos caminando solos. Y solamente así hemos podido avanzar. No estamos esperando a que nos digan, oye, a ver, sí, o a ver, no, no, no. Estamos caminando y es un proyecto que afortunadamente ya está consolidado. Y ahorita ya no es proyecto, ya es una realidad. Entonces, estamos ya preparando un segundo grupo. Digo, yo creo que eso sería un legado muy, muy importante que podríamos dejar Trascender. aquí para el gremio local, Trascender, ¿no? trascender en el ejercicio periodístico, más allá de las notas, más allá de la hemeroteca, de ese construir la historia todos los días, es también hacer como escuela, ¿no? Escuela en las nuevas generaciones, y es algo que yo, por ejemplo, les reconozco a ustedes, ya hasta nos estamos ahí como anotando para estar en la próxima apertura de la Sí, licenciatura, y también a gente como Fernando Miguel, por ejemplo, a que también ya lo hemos invitado muchas veces, que es un hombre generoso, generoso en el enseñar, ¿no? En el enseñar, en el compartir, en formar nuevas generaciones, porque pues a final de cuentas de eso se trata la vida, ¿no? De sumar, de sumar, de sumar, de trascender. Y si lo haces en algo que yo, por ejemplo, a veces cuando nos hemos reunido a lo largo de todos estos años en estas iniciativas de ley, en protección al ejercicio periodístico, a la libertad de expresión, y que te dicen, no, es que nos tienen que proteger y dar seguro de vida y darnos esto, y que el gobierno, nadie nos obliga a estar donde estamos, ¿no? Y me decían, bueno, tienda que no deja ganancia no es negocio. Yo lo aplico al ejercicio de las profesiones y también del periodismo, ¿no? Si no te gusta lo que estás haciendo y sientes que no no lo te haga. pagan lo que tú te mereces, pues cambia de trabajo, vete a hacer otras cosas, vete a otro lado. Y yo se lo decía a los jóvenes cuando tenía yo la oportunidad de estar en las redacciones o en las aulas, yo les decía, de esto no se van a volver millonarios. No, De verdad no se van a volver millonarios, y además van a correr el riesgo que si son muy buenos, los van a envidiar sus pares o los van a matar los otros, porque eso está sucediendo y eso ha sucedido. Entonces yo les decía, mejor busquen otra carrera, ¿no? Busquen otra carrera, busquen otra profesión, busquen otra forma de ganarse la vida, pero la satisfacción no nos las quita nadie, y lo vivido pues está para la historia y para hacer ese libro que seguimos en el empeño, y que te invitamos también que te sumes, Luis, gracias. para que se vuelva una realidad de la experiencia de todos Claro, claro. ustedes, porque si entre nosotros no escribimos la historia del periodismo en México y en Oaxaca y de los periodistas, pues hay muchos que lo que quieren es borrarla finalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahorita lo que menos se quiere son contrapesos, lamentablemente, ¿no? Y quieras o no, el periodismo es un contrapeso al poder importantísimo. ¿No? En este país, si nos llegamos a quedar sin una eh, Suprema Corte autónoma, sin un poder legislativo autónomo, realmente autónomo, sin un periodismo crítico, esto va a ser una dictadura. Yo le pido a Dios que esto no llegue a pasar. Pues ya estamos, ¿no? Ya estamos casi con un Estamos pie en camino, adentro. yo lo que le comentaba a algunos compañeros, lo que en Venezuela tardó 25 años en hacerse, aquí prácticamente lo hacen en 6 años. Pero ahora sí que de cada uno de nosotros depende, ¿no? Que esto siga avanzando o que en las próximas elecciones también ahí se vea nuestra fuerza. Porque lamentablemente como estamos, a como vamos,
digo, las reformas que se han hecho últimamente son para callarnos, para eliminarnos prácticamente, ¿no? O sea, no para destruir las instituciones, ¿no? Ahorita se ha acabado con los medios escritos, ¿por qué? Porque pues, se les atacó por medio de la publicidad. Digo, somos, como tú lo decías hace un momento, entes públicos. Y por el simple hecho de ser un ente público, tenemos derecho a, a la publicidad. O sea, la publicidad no es nada, no es No es ningún, delito, no es ni es delito, ni vergonzoso. es algo ilícito, es algo muy ilícito que tú vendas un espacio y que te lo paguen. Y antes iba implícito con la fuente que te Exacto, asignaba. O sí, sea, porque sí había jerarquías dentro del ejercicio reporteril, ha ¿no? habido, ¿no? Entonces te decían, bueno, a ti te va a tocar presidencia. No, hombre, tener presidencia era, Lo máximo. así como gobernatura, era lo máximo, porque finalmente te daba acceso de picaporte, o sea, te daba otros privilegios. Te decían educación y también, bueno, todas las fuentes tenían su encanto, pero uno de esos encantos era la publicidad. Era la publicidad porque entonces a ti, si conseguías publicidad de tu fuente o de otras fuentes, ahora sí, te tocaba un porcentaje Claro, de la publicidad y a veces esa publicidad superaba más el ingreso que tenías de salario y entonces tú ibas compensando. No te mandaban con la charola a ver a quién extorsionas, a quién asaltas prácticamente a despoblado, a quién engañas, a quién intimidas o a quién le tienes que ir a mendigar, ¿no? Entonces, y yo lo decía y lo sigo diciendo y lo sigo reiterando, es transparencia. Transparencia. Es una inserción pagada. Ponle claro, el cintillo. Es un patrocinador del programa. Ponle. O sea, no tiene que ser un sobre escondido no, abajo de la mesa, en lo oscurito, o que te ponen el billetito, casi, bueno, antes lo ponían en los periódicos, ¿no? Agarraban el periódico y le ponían el dinero ahí como escondido para que te lo daban el periódico, o te lo ponían en un libro, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho cuando hizo su presentación Marcelo Ebrard de su libro aquí en Oaxaca, y que, pues bueno, estaba el licenciado Alberto Esteva, a quien le mando un saludo, y ya platicaremos porque ya recordé 28 años después, ya recordé que él estuvo acompañándonos cuando a mi padre le dio un infarto. Yo traía como ahí como una laguna mental, ya quedó superada, ya lo recordé. Pero entonces hicieron la presentación en el Teatro Macedonio Alcalá y me acuerdo que al final la que estaba a cargo de los medios pasó como, ¿qué era? O sea, era como un folletito con un billete adentro de 200 pesos. Porque me acuerdo que llegó a los palcos y les dio a varios compañeros y entonces a mí me pasan el mío y se me cae. Y yo dije, pues ahí se quedó, ¿no? Porque era un folleto, pues. Y entonces me dice un compañero, oye, ¿no lo vas a recoger? Digo, no, hay que se quede. Me dijo, no, es que tiene un billete de 200 pesos. Dije, a ver, mejor que nos regalen el libro, porque no nos va a alcanzar ni para comprar el libro de Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces hay quienes camuflajean cuando tenía que ser muy yo creo que transparente y muy digno. esas cosas el tema que tú acabas de tocar, eso, eso para uno como periodista, lejos de, Es un insulto, es una exacto, es un humillación. insulto. Es como perdonando la expresión, Una pero es como grosería, una ¿no? mentada de madre, ¿no? O que te dicen, ay, es que te voy a pagar el desayuno, te voy a dar la Mm, comida. Y además los que organizan eso luego dicen, híjole, si les piden, si quieren una coca o un refresco, no se los den, ¿eh? Porque luego son bien abusivos y hasta carne quieren. Dices, no puede ser, pero así es. Y habrá quienes lo permiten y habría como todo, ¿no? yo tuve la oportunidad de estar del otro lado, ¿no? También. Del otro lado del escritorio. Y yo ahí aprendí, me di cuenta cuál es el sentir de los funcionarios, cómo se expresan de los compañeros, de nosotros, pues cómo se expresan. De ahí dije, no, ahí mejor tener una distancia y párale, ¿no?
De hecho, nosotros no debemos tener por qué tener amigos como políticos, ser amigos. Yo soy enemigo de esas cosas, ¿eh? Yo entre más perfil bajo pase desapercibido, para mí es mejor. Y más en estos tiempos No, en estos que tiempos. no, que yo soy fulano de tal, no, yo soy enemigo de esas cosas. Por eso le pido a los compañeros, les llamo, a que nunca pierdan el piso, Y ¿verdad? que no se lo crean. Oye, el político dice, no, hombre, hermano, Ah, no, amiga, no. Hasta el te abrazo, ¿no? invito, te llevan. Sí, porque les sirves, porque te utilizan. El día que ya no Claro. eres, que ya no tienes un medio, dejas de existir para ellos y nunca vas a ser. Yo cuando me dicen, es que es mi amigo, le digo, a ver, ya te invitó a su casa, convives con su familia. O sea, la amistad es otra cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, A mí un político, nada más, un político me dice un día, me lleva a la terraza de su oficina y de ahí estaba Palacio de Gobierno. Y me dice, mira cabrón, me dice, un día voy a llegar allá. Por Dios, ¿eh? Por Dios que voy a llegar. Y la vida nos va a cambiar, cabrón. Dentro de mí. Te va a cambiar a ti, porque a mí qué. Voy a seguir siendo el mismo. ¿y llegó? Y así, no, llegó. Multimillonaria la persona esta, ¿no? O sea, ¿Oaxaqueño? oaxaqueño. Ay, Entonces, digo, su nombre empieza con J. No, no. digo, entonces, un día que vine de vacaciones, se me ocurre pasar a saludarlo, porque se decía que era mi amigo, ¿no? Hablo con su vocero, me sube. Pues, ¿qué no tú eres oaxaqueño? Sí, le digo, sí, licenciado, soy oaxaqueño. Le digo, al pasar, mucho gusto. Ponte de acuerdo con fulano, vete con tu familia una semana a Huatulco. Jamás, 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 jamás. Sí, así es, ¿no? Así es. Pero Luis, ay, qué gusto, qué rica charla, qué rica plática, cuántas emociones nos despiertas, cuántos recuerdos evoca la memoria, como dicen, pero también con tu compartir, con tu experiencia profesional como reportero, como periodista, también nos haces reafirmar ese compromiso que tenemos. Claro. Aquellos que desde la pequeña trinchera, como tú dices, hoy a través de Periodismo y Libertad de Expresión, de Voces Ciudadanas, seguimos ejerciendo esta profesión del periodismo, pues nos recuerdas, por si se nos andaba olvidando, ¿no? En mi caso, aprender. Que hay que echarle ganas, que no hay que perder la línea, que hay que tener dignidad, que Y hay los que pies tener sobre la tierra respeto siempre, y ¿no? los pies sobre la tierra. Siempre. Pues espero que te veamos muy pronto otra vez aquí, y si no en Gracias. Voces Ciudadanas, y también cuando ya tengas la convocatoria. Sí. Hoy está abierta para los compañeros, Sí, que para los si alguno de compañeros. ellos quiere terminar su preparatoria, está abierta y ya tú vendrás a avisarnos cuando se abra lo de la nueva generación de la licenciatura en periodismo. Y bueno, el día que tú Nosotros quieras. ya llevamos más de un año ya en la carrera. Ya nos llevamos casi cerca de la mitad. No, pues el día que tú quieras, ya sabes, aquí tienes tu casa, por supuesto. ¿Cómo no? Gracias. Y habrá que juntarnos con todos los que han pasado por sucesos de Oaxaca para empezar a hacer realidad esa necesidad, porque es una necesidad Y de contar hacer un esta parte, libro, ¿no? y de documentar. Yo creo que a mí me gustaría, por ejemplo, que Sucesos organizara algo así, que juntara Un foro. a los compañeros, eso, por ejemplo, a los viejos compañeros que todavía estamos vivos, que se sienten a contar sus experiencias, pero así como en un café, pues, ¿no? Pero que sea en un programa, como ustedes lo transmiten en vivo. A mí se me hace que sería muy enriquecedor eso, ¿eh? Una La especie de verdad es que tertulia, sí. Claudia, Una como tertulia. veníamos haciendo en Cita Como Cultural. tertulias, como cultural, pero aquí de vivencial. Exacto. Claro que sí lo vamos a hacer, y vas a estar en primera fila invitado. Gracias. Porque a veces nos cuesta trabajo, a veces nos dicen sí vamos y llegan, se les complica. Bueno, muchos ya no tienen una salud tan óptima como para ir y venir, pero habrá que hacerlo porque yo creo que es parte de nuestro compromiso también.
Sobre todo, Claudia, si me permites, Luis también, sobre todo porque esta es la parte más bonita y más rica de poder escucharlos de viva voz en todo lo que han forjado, de todo lo que han vivido, desde agresiones, desde satisfacciones, desde sinsabores, porque al final son seres humanos, ¿no? Son seres humanos que sienten, que tienen familia, que desde luego hay elemento de cuidar a mamá, a papá, hermanos, a familia, hijos, y que de repente, oye, ¿sabes qué? Vete para acá. A ti no te están preguntando si en este momento vas a cuidar a la nena o a tu papá o a tu mamá, sino tienes que irte y te vas, porque en juego hay muchos elementos. Y desde luego cuando te confían ese momento de, oye, quiero que vayas y toques esto, preguntes, cuestiones, o ve y documenta toda esta información, pues finalmente ahí tienes que sacar la casta, como decimos, sacar la casta de documentar, de darle voz y contar esta parte. Desde luego, las hemerotecas cumplen un papel fundamental. Ahí están los libros, ahí está la historia, ahí están los periódicos, ahí está toda la información que celosamente se guarda en todos esos periódicos que se pueden encontrar en la hemeroteca. Es la parte real, es la parte cruel y es la parte documental, que detrás de todas esas crónicas, de todas esas notas, de toda esa investigación, hay mucho más. Desde luego, Claudia, muchísimas gracias. Luis Ramírez, llegamos al final del programa Sucesos de Oaxaca, y desde luego que daremos próximamente a esta parte de hacer esta tertulia con los diferentes compañeros que ya han pasado, contarlos, porque al final la gran mayoría son contemporáneos y en mi caso me toca aprender de ustedes. He buscado mucha información en la hemeroteca y le decía yo a Claudia el otro día, los males de Oaxaca se cuentan desde hace 30 años. Sí, que son los mismos problemas que ahorita estamos. La Más agravados, basura, pero es la misma problema. La inseguridad, El agua. la falta de iluminación, los baches, los conflictos agrarios, los las agresiones. conflictos agrarios, los conflictos sociales, los paracaidistas, o sea, siguen siendo los mismos. Desde hace ¿Por 30 qué? años. Porque seguimos siendo los mismos. O sea, pasarán de color, de sigla, con promesas, con todo lo que tú gustes, pero seguimos siendo los mismos humanos, las mismas emociones, las mismas pasiones, ¿no? Y las mismas miserias también. Gracias. Luis, muchísimas gracias, Juan. No, pues gracias a ustedes, muy, muy orgulloso de haber estado con ustedes, muy contento. Pues Claudia, si me permites, llegamos al final. Sucesos de Oaxaca, periodismo, libertad y expresión. No lo dude, en próximas fechas estaremos ahí corriendo a lápiz para armar esta tertulia y nos cuenten un poquito más ellos de estas vivencias pues, que han generado en 10, 20, 30, 40 años en el ejercicio periodístico, y desde luego que con todas estas tecnologías quedará ahí grabado para que la gente también lo escuche, lo vea. Ya la parte teórica, la parte documental, pues ahí están las hemerotecas, y que desde luego los invitamos a que vayan a visitar nuestra hemeroteca que tenemos, porque la verdad hay mucha información que en mi caso me ha servido para documentar muchos problemas que siguen vigentes y que entendamos cómo fue el origen hace 30 años de estos problemas sociales. Muy buenas tardes, llegamos al final, Sucesos de Oaxaca, nos vemos el próximo miércoles aquí en Sucesos de Oaxaca.